Hola muchachos. Bueno, ahora vamos a hacer la retroalimentación de los ejercicios que se enviaron en la actividad uno. Entonces, para que le presten atención y miren si sus ejercicios quedaron bien o mal. Bueno, entonces la primera actividad que debían hacer decía que había un trabajador, ¿cierto? Acá tenemos el trabajador. Y que a ese trabajador le pagaban 500 pesos por subir unos ladrillos, que son, este es el ladrillo. En un edificio le pagan 500 pesos por subir ese ladrillo una altura de un piso. Y entonces hay varias preguntas. ¿Qué fuerza debe hacer para subir un ladrillo por lo menos a velocidad constante? Entonces miremos, ¿qué le pasa al señor? El señor, para poder mantener ahí su ladrillo, ¿qué fuerzas está efectuando sobre el ladrillo? Entonces, hay una fuerza obligatoriamente que va hacia abajo, que sería la fuerza del peso. Esa fuerza es la que hace que el ladrillo se sienta atraído hacia el centro de la Tierra. Pero, ¿qué pasa? Si el ladrillo cae, no, el ladrillo no está cayendo. Por lo tanto, debe existir una fuerza que compensa el peso, en este caso, y que va en dirección opuesta. ¿Sí? Esa fuerza, ¿quién la está haciendo o de dónde sale? Pues es la fuerza que el Señor está haciendo para sostener el ladrillo, ¿sí? Pues sencillamente debe ser la misma fuerza del peso. Entonces, eso es todo, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Cuánto le deben pagar si sube un ladrillo 3 pisos? Entonces, por un piso le pagan 500 pesos. Si sube y debe subir 5 metros. Por los 3 pisos debería subir 15 metros, ¿sí? Y le deben pagar 1.500 pesos. Si por cada piso le pagan 500, por 2 pisos pues le van a pagar 1.000 y por 3 pisos le van a pagar 1.500. Listo. Siguiente pregunta. ¿Y si sube 3 ladrillos un piso uno por uno? Bueno, entonces si por un ladrillo le pagan 500 pesos, sube un ladrillo 500 pesos. Luego sube el siguiente ladrillo otros 500 pesos. Y sube otro ladrillo otros 500 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto le deben pagar? 1.500 pesos. Es decir, hace el mismo trabajo subiendo un ladrillo 3 pisos que subiendo 3 ladrillos un piso. Y uno por uno. Pero ¿qué hace él? Entonces él va hasta allá y se devuelve, va hasta allá y se devuelve, va hasta allá y se devuelve. ¿Listo? Ahora, ¿y si sube los 3 ladrillos al tiempo un piso? Entonces digamos que acá no es un ladrillo, sino le ponemos 3 ladrillos. Entonces tendríamos algo así. Borramos aquí. Tendríamos algo así. Uy, me pegó en la cara. Tendríamos esto. ¿Sí? Tendríamos 3 ladrillos y lo sube un piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para subir los 3 ladrillos, él tiene que hacer 3 veces la fuerza, porque el peso de uno más el peso del otro más el peso del otro. Es decir, 3 veces el peso tiene que hacer él. Y para subirlo, entonces le van a pagar ¿cuánto? Lo mismo, para subirlo un solo piso, los 3 ladrillos, deja sus 3 ladrillos allá y llega y le pagan 1.500 pesos. Es decir, que hace el mismo trabajo de subir uno por uno, porque le pagan lo mismo, que subir los 3 al tiempo. Tal vez se gastará menos tiempo, pero tiene que esforzarse más. Por lo tanto, el trabajo que realiza es el mismo, independiente del tiempo que tarde. Entonces ahí están contestadas todas las preguntas. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a mirar qué es el trabajo, porque recuerden que ese es el tema que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es el trabajo? En este caso, ¿el trabajo de qué depende? El trabajo
¿sí? El trabajo lo vamos a poner con la letra W mayúscula y le voy a poner dos cositas acá. El trabajo, ¿de qué depende o en qué es proporcional? Entre mayor distancia él recorra, porque entre mayor cantidad de pisos suba, mayor es el pago que le hacen, es decir, ha trabajado más el señor. Entonces es directamente proporcional ¿a qué? A la distancia, ¿cierto? Al desplazamiento. Y además también que el trabajo sería ¿qué? Si él hace más fuerza, como en el último caso, entonces le pagan más, ¿cierto? Porque está haciendo más fuerza porque lleva 3 ladrillos y le han pagado más. Por lo tanto, es proporcional a la fuerza que realice. Y si miramos y unimos esas dos proporcionalidades, podemos encontrar que el trabajo es igual a ¿qué? Al producto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Listo? Aquí cabe notar una cosa importante, y es que la fuerza y el desplazamiento deben ser paralelas. ¿Listo? No pueden ser perpendiculares, porque si fueran perpendiculares estaríamos hablando de un torque. ¿Se acuerdan de torque? Entonces torque cuando lo hace girar. Pero en este caso lo que hacemos es un trabajo si van en la misma dirección, o cuando el objeto se mueve en una dirección y la fuerza lo que hace es tratar de disminuir su velocidad. O la fuerza aumenta su velocidad, es decir, va en la misma dirección del desplazamiento, o la fuerza lo que hace es reducir su velocidad, es decir, va en dirección opuesta a su desplazamiento, pero tienen que ser paralelas. Bueno, para este ejercicio nos dice que hay un trabajador, que es el mismo trabajador, que va a empujar un bloque, ¿sí? Y que ese bloque lo va a empujar por una distancia de 5 metros. Y la fuerza que debe hacer para empujarlo es una fuerza de 10 newtons. Entonces él está haciendo una fuerza, por lo tanto la fuerza sería así. Uy. Y esa fuerza sería de 10 newtons. Listo. Entonces, fijémonos acá en una cosa. ¿La fuerza es paralela a la distancia? Sí, esto es paralelo. ¿Sí ven? Es decir, que si yo traslado esta fuerza y la pongo encima de la distancia, van a tocarse todos los puntos. ¿Listo? Recuerden eso. Entonces, sencillamente como son paralelas, lo único que hay que hacer es encontrar cuál es el trabajo. Para encontrar el trabajo, entonces sencillamente lo que hacemos es multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que el trabajo vendría siendo la fuerza, ¿cierto? Pero ¿cuál es la fuerza? 10 newtons. Entonces, 10 newtons multiplicadas por el desplazamiento. ¿Y cuánto vale el desplazamiento? 5 metros. ¿Listo? Y entonces solucionamos. Sencillamente solucionamos. Entonces el trabajo vendría siendo 10 por 5, que da 50 newton por metro. Y en este caso, las unidades newton por metro, para diferenciarlas de las unidades del torque y para recordar que hay una persona que estudió juiciosamente todo lo que tiene que ver con trabajo y energía, la vamos a cambiar a una unidad que se llama joules. Entonces, el trabajo en este caso, ¿cuánto sería? 50 joules. Y se escribe con la letra J mayúscula. Eso es todo. ¿Qué pasaría si el señor estuviera haciendo una fuerza que no fuera paralela? Tendríamos que buscar la componente que fuera paralela al desplazamiento. Y eso se utiliza, entonces para eso se utilizaría las funciones trigonométricas, seno y coseno. ¿Listo? Bueno, ejercicio número 9.
Para el ejercicio número 9, tenemos que una caja se está deslizando sobre el hielo y que se va a deslizar una distancia de 10 metros. Y nos dicen que hay un coeficiente, bueno, que la caja tiene una masa de 5 kilogramos, que hay un coeficiente de fricción que vale 0,20, que es lo mismo que 0,2 o 0,20 es lo mismo. Y nos preguntan cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, ¿y cómo sería la cosa? La caja se está deslizando por acción de una fuerza que se realizó en el pasado. Entonces aquí ya no lleva esa fuerza, porque recuerden que la fuerza no se va con el objeto, sino que apenas se suelta el objeto, se sigue deslizando, ¿sí? Pero aquí sí hay una fuerza, y esa fuerza es debido a las imperfecciones que hay, ¿cierto? Hay unas imperfecciones que entran en contacto entre el hielo con las imperfecciones y hacen que el objeto empiece a disminuir su velocidad. Por lo tanto, si el objeto se va a mover con una velocidad hacia allá, entonces la fricción debe ir en dirección opuesta. Y esa sería la fuerza de fricción. ¿Listo? Hablamos la F. Listo. Esa sería la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se va a mover hacia esta dirección y la fuerza de fricción va en dirección opuesta, ¿sí? Pero es paralela a la distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la fricción hace un trabajo negativo, porque lo que hace es disminuir la velocidad. Ahora, ¿cómo hallamos el trabajo? Para encontrar el trabajo, pues tendríamos que recuerden que el trabajo vamos a escribirlo mejor por acá, que el trabajo es la fuerza paralela al desplazamiento multiplicada por el desplazamiento, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la fuerza que vamos a utilizar? Pues que la fuerza que vamos a utilizar es la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción multiplicada por el desplazamiento. ¿Qué tenemos aquí? ¿Conocemos el desplazamiento? Sí, el desplazamiento serían estos 10 metros. Aquí faltó anotarlo acá. Desplazamiento serían 10 metros. Listo. ¿Conocemos la fuerza de fricción? No. Entonces hay que determinarla. ¿Y cómo hacemos para determinar la fuerza de fricción? Recordemos que la fuerza de fricción, voy a hacer una línea acá, la fuerza de fricción es igual al producto, a la multiplicación entre el coeficiente de fricción y la normal. Entonces, ¿conocemos de esto el coeficiente de fricción? Sí, vale 0,2. ¿Conocemos de esto la normal? No. ¿Pero la podríamos conocer? Sí. Recuerden que aquí está incompleto el diagrama, es decir, aquí hacen falta fuerzas. ¿Qué fuerzas faltan? Hacia arriba hay una normal, que es la fuerza que impide que este cuerpo traspase el suelo o el hielo. Y hacia abajo habría un peso, ¿sí? Que recuerden que es la fuerza de atracción que siente el bloque hacia el centro de la Tierra. ¿Y el peso lo podemos determinar? Sí. Y además, ¿el peso es igual a la normal? Sí. Si el peso fuera mayor, el cuerpo de alguna manera trataría de traspasar el suelo e irse hacia el centro de la Tierra. Si la normal fuera mayor por algún caso, ¿qué querría decir eso? Que el cuerpo empieza a flotar, a elevarse. Y como eso no sucede en la realidad, ¿qué quiere decir? Que la normal es igual al peso. Por lo tanto, sabemos que la normal es igual al peso. Y si la normal es igual al peso, ¿y el peso qué es? Recuerden que es la masa por la gravedad. Entonces, sencillamente podemos hallar la normal determinando el producto entre la masa, que vale 5 kilogramos, por la gravedad, que ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
Uy, ahí no ocupo. Vamos a escribir. Y no ocupo. Entonces la normal es igual a los 5 kilogramos multiplicados por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y haciendo ese producto encontramos que la normal es de 49 newtons. Ahora, como ya tenemos la normal, ¿podemos encontrar la fricción? Sí. Entonces vamos a encontrar la fricción. ¿Cuánto vale el coeficiente? 0,2, que multiplica a la normal, que vale 49 newtons. Y ahora, por lo tanto, si hacemos la multiplicación de 0,2 por 49, encontramos que nos da 9,8 newtons. Ahora ya tenemos la fricción. ¿Podemos ahora sí encontrar el trabajo? Sí. Entonces vamos a encontrar el trabajo. Entonces, ¿cuánto vale la fricción? 9,8. Entonces la fricción, 9,8 newtons por el desplazamiento, que son los 10 metros. Listo. ¿Y cuánto vale 9,8 por 10? Hacemos el producto. Nos da 98 newton por metro. Y recordemos que el trabajo no puede quedar en newton por metro. Entonces, por lo tanto, nuestro trabajo es sencillamente 98 joules. Y eso es todo. Ejercicio número 10. Entonces, en este caso nos dice que hay un señor, bueno, y que está tirando el asa de una maleta en un aeropuerto. Y emplea una fuerza, ¿sí?, de 10 newtons. Entonces vamos a mirar. Entonces la fuerza que le está haciendo es una fuerza así. Esta es la fuerza que le está haciendo. Y esa fuerza vale 10 newtons. Y esa fuerza va a ser la fuerza de tracción, porque es la fuerza que hace que la maleta se mueva. Entonces el señor hace tracción sobre la maleta, por eso se llama fuerza de tracción. Listo. Ahora, nos preguntan cuánto vale el trabajo, ¿cierto?, si la maleta se va a desplazar 200 metros. ¿Sí? ¿Y por qué se va a desplazar la maleta 200 metros? Porque el señor se desplaza también 200 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Para hallar el trabajo, recuerden que el trabajo, vamos a anotarlo por acá, es la fuerza paralela al desplazamiento multiplicada por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, miremos lo siguiente. En este caso, este es el desplazamiento y la fuerza es esta. ¿La fuerza es paralela al desplazamiento? No. Para que la fuerza fuera paralela al desplazamiento, debería ser así. Por lo tanto, tenemos que mirar que esa fuerza tiene el mismo ángulo de elevación que la maleta, de 25 grados. ¿Sí? Entonces acá voy a sacar la fuerza. Miremos. Esta es la fuerza. Y resulta que esa fuerza, con respecto a la horizontal, ¿sí?, ya no aparece horizontal. A la horizontal tiene un ángulo de 25 grados. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Para poder encontrar el trabajo, debo primero determinar cuál es la fuerza paralela. ¿Y cuál es la fuerza paralela? Entonces, esta fuerza la podemos descomponer en dos. Una fuerza así y otra fuerza que iría así. ¿Sí? A esta fuerza llamémosla fuerza en X. Y la otra sería fuerza en Y. ¿Cuál de estas dos fuerzas corresponde a la fuerza paralela? ¿Fx o Fy? Entonces, en este caso, obviamente debe ser Fx. ¿Y cómo hago para encontrar Fx? Recordemos las razones trigonométricas. Si utilizo el seno del ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nos fijamos, fx, ¿qué es? Es el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? F, ¿qué es? F es la hipotenusa, por lo tanto fx es el cateto adyacente al ángulo. ¿Listo? Ahora, entonces tenemos que utilizar ¿cuál? El cateto adyacente, es decir, el coseno. Entonces ahora, ya sabiendo eso, reemplacemos. Entonces decíamos que el coseno del ángulo, ¿pero de cuál ángulo? Ah, de 25 grados. ¿Es igual a qué? Al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Fx. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? F. ¿Y F tiene un valor? Sí. Recordemos que F tenía un valor de 10 newtons. Entonces 10 newtons. Y despejo de ahí. Por lo tanto, 10 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y encontramos el valor de fx. Y entonces, por lo tanto, el coseno de 25 nos da 0,9 aproximadamente. Y si lo multiplicamos por 10 me da 9 newtons. Entonces esto me da 9 newtons. Listo. Y ya teniendo fx, ¿puedo determinar el trabajo? Claro que sí. Entonces sencillamente escribimos trabajo es igual a la fuerza paralela multiplicada por el desplazamiento. Entonces el trabajo vendría siendo ¿qué? La fuerza paralela. ¿Cuánto fue la fuerza paralela? Pues la que encontramos acá, que es Fx. Entonces va a ser 9 newtons. 9 newtons multiplicada por el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? 200 metros. Y por lo tanto, si solucionamos 9 newtons por 200 me da 1800. Y aquí quedaría newton por metro. Y recuerden que, entonces, como estamos hablando de trabajo, las unidades son los joules. Y eso es todo, no es más. Ejercicio número 11. Entonces, para este ejercicio nos dicen que hay un estudiante que está empujando una podadora y que la empuja con una fuerza de 200 newtons, ¿sí? Y que esa fuerza es hacia abajo con un ángulo de 30 grados y que realiza un trabajo de 1,44 por 10 a la 3 joules. Entonces, antes de iniciar el ejercicio, vamos a mirar cuánto vale el trabajo. Entonces, pues, esto se soluciona muy sencillo. Porque está en notación científica, entonces la idea es pasarlo a un número convencional. Entonces, 10 a la 3, pues es 10 por 10 por 10. Entonces aquí tendríamos 1,44 por 10 por 10 por 10. ¿Sí? Y eso nos daría lo mismo que 1,44 por 1000. Y eso nos da un valor de 1400. Un valor de 1440 joules. Y eso es todo. Entonces, ya sabiendo eso, podemos borrar este y utilizar el valor de 1440 joules. ¿Listo? Listo. Ahora, listo. Entonces, esos son los dos datos que tenemos. Entonces, recordemos, el muchacho está haciendo una fuerza y esa fuerza la está haciendo hacia abajo. O sea, así. Y esa fuerza con respecto a la horizontal tiene un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces es similar al ejercicio anterior. Entonces vamos a sacar acá la fuerza, ¿cierto? Con respecto a la horizontal tendríamos un ángulo de 30 grados. Y si nos damos cuenta, para poder determinar el trabajo, recordemos que el trabajo
es la fuerza determinada paralela por el desplazamiento. Entonces miremos, ¿tenemos el trabajo? Sí, sí tenemos el trabajo. ¿Tenemos la fuerza paralela? No, no tenemos la fuerza paralela, porque la fuerza no es paralela al desplazamiento. Si este muchacho lo que hace es que este es el desplazamiento, fijémonos que el desplazamiento es así, y la fuerza para que fuera paralela debería ser una fuerza así. Y resulta y pasa que esta fuerza no es paralela. Por lo tanto, hay que determinar cuánto vale la fuerza paralela. Entonces, para eso, utilizamos este de acá. Listo. Entonces, la fuerza, esto, podemos armar el triángulo, es decir, descomponer la fuerza en dos. Una fuerza que podría ser esta, que la llamamos Fx, y otra fuerza que vendría siendo esta, que sería Fy. ¿Cuál de las dos es paralela al desplazamiento? Fx. ¿Y Fx qué cateto es? Es el cateto adyacente al ángulo de 30. Por lo tanto, al ser el cateto adyacente, utilizamos coseno. Entonces, recordemos que el coseno de este caso del ángulo, es decir, de 30, es igual al cateto adyacente, que sería Fx dividido entre la hipotenusa, que es F, ¿no? Acá faltó F, pero es F porque es la fuerza. ¿Y cuánto vale F? F vale 200 newtons. Entonces sabemos que aquí nos quedaría 200 newtons. Y si despejamos de ahí, simplemente el 200 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos quedaría 200 newtons por el coseno de 30 grados igual a Fx. ¿Y cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 nos da 0,86 y al multiplicarlo por 200 nos da aproximadamente 172 newtons el valor de Fx, que sería la misma fuerza paralela. Listo, ya encontramos la fuerza paralela, ya tenemos el trabajo. ¿Podemos determinar el desplazamiento, que es la pregunta? Sí, entonces reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale 1440 joules igual a la fuerza paralela. ¿Cuánto vale la fuerza paralela? Recordemos que nos dio acá 172 newtons. Entonces, 172 newtons multiplicada por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento? No lo conocemos. De ahí, ¿qué pasa? Despejamos. Si nos damos cuenta, 172 se está multiplicando a lo que necesitamos despejar, por lo tanto va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 1440 joules dividido entre 172 newtons igual al desplazamiento. Ahora, haciendo la división, encontramos que esto me da 8,37 metros aproximadamente igual al desplazamiento. Y eso es todo. Por lo tanto, el desplazamiento es de 8,37 metros. Ejercicio número 13. Entonces, para este ejercicio nos dicen que hay un bloque que se está deslizando por un plano inclinado, que es este. Entonces, fíjense que el borrador, esto puede ser un plano inclinado, entonces el borrador se está deslizando, ¿sí? Y no se desliza libremente porque la fricción lo impide. Nos dicen que el bloque tiene una masa de 3 kilogramos, ¿cierto? Y que acá hay un ángulo de 20 grados, ¿cierto?
y que la longitud total de esta distancia, ¿cierto? Que es por la que se va a deslizar el bloque, es de 1.5 metros. Listo. Entonces tenemos eso. Entonces, y nos dicen que hay un coeficiente de fricción, ¿sí? Que es de 0.275. Bueno, y nos hacen la pregunta de cuánto es el trabajo neto que se efectuará en este caso. Entonces, miremos. Para este caso, ¿qué podríamos decir acá? Entonces, primero, miremos qué fuerzas están actuando sobre nuestro bloque. Entonces, hacia abajo vamos a tener una fuerza que es el peso. Acá va a haber una normal. Y recuerden que la normal en este caso va así. Así. ¿Listo? Esa sería la fuerza normal. Listo. ¿Qué más fuerzas están? Como el objeto se va a deslizar en esta dirección, hay una fricción debido al contacto entre sus superficies que impide que el cuerpo se deslice libremente. Para poder solucionar este ejercicio, vamos a utilizar el plano de otra manera. Recordemos, aquí está nuestro plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano se puede orientar de cualquier manera siempre que se vea de esta forma, es decir, siempre que sean perpendiculares el eje X y el eje Y. Entonces miremos, si yo pongo esto aquí, lo puedo rotar de manera que quede de esta forma. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Porque fíjense que la mayor cantidad de fuerzas quedan sobre el plano cartesiano. Además, también el movimiento del bloque va a ser en dirección, ¿sí?, del eje X. ¿Sí ven? Mientras que si lo hiciera así, fíjense que si lo hiciera así, la fuerza de fricción quedaría por fuera, la normal quedaría por fuera del plano cartesiano y el movimiento de nuestro bloque también. Entonces la forma más sencilla es poner el plano cartesiano de esta manera. De manera que en este caso la fuerza de fricción iría en el eje X, el movimiento también de la caja en el eje X, la normal iría en el eje Y y si nos damos cuenta el peso estaría como en diagonal. Entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces voy a sacar el plano y las fuerzas aquí aparte. Entonces miremos, tendríamos el plano cartesiano así, más o menos, sí. Y este sería el eje Y, este sería el eje X. Y las fuerzas, entonces tendríamos aquí, que vendría siendo la normal, ¿cierto? Hacia allá, la fricción. Y hacia acá estaría el peso. Listo. Ahora, si nos damos cuenta en este caso, acá hay un ángulo de 20 grados. Ese ángulo se vuelve a repetir acá. Listo. Entonces, fijémonos en una cosa. Ahora, me están preguntando cuánto vale el trabajo neto. Es decir, cuánto vale el trabajo de la fuerza que hace que el objeto, que el bloque baje, menos la fuerza, que en este caso sería la fricción, que impide que baje libremente. Eso es todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el trabajo neto? Es la suma de los trabajos que se realizan en cada uno de los ejes. Entonces habría un trabajo neto, pongámoslo acá, un trabajo neto a lo largo del eje X y habría un trabajo neto a lo largo del eje Y, ¿sí? Porque cada una de estas fuerzas puede realizar trabajo. Entonces miremos, si habrían trabajos a lo largo del eje X y el eje Y, tenemos que reconocer cuáles son las fuerzas que hay en el eje X y cuáles hay en el eje Y. En este caso, la normal está en el eje Y.
la fricción, la fuerza de fricción está en el eje X, pero el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber cuánto del peso hay sobre el eje X y cuánto del peso hay sobre el eje Y? Pues hay que determinar las componentes. Es decir, hay que descomponer el peso a lo largo del eje y el peso a lo largo del eje X. ¿Sí? Y así ya tendríamos que este peso está a lo largo del eje X y este otro peso está a lo largo del eje Y, y podríamos determinar cuánto peso hay en cada uno de esos ejes. ¿Sí? También acá es importante saber que el peso en el eje X es el que hace que el objeto se deslice, que baje. ¿Listo? Entonces, para poder determinar eso, si vemos acá se nos forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 20 donde W es la hipotenusa, WY es el cateto adyacente y WX es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, utilizando seno y coseno, podríamos determinar cuánto vale WX y cuánto vale WY. Entonces, para el caso de WY, ¿con qué lo haríamos? Con coseno, ¿no? Porque es el cateto adyacente. Entonces, coseno de 20 grados es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que sería WY dividido entre W. Listo. Y aquí nos viene otra duda. ¿Cuánto vale el peso? ¿Lo podemos determinar? Sí, sí lo podemos determinar. Porque sabemos que la masa es de 3 kilogramos. Entonces determinemos cuánto vale el peso. Entonces el peso simplemente es masa por gravedad. Entonces va a ser la masa, que son 3 kilogramos, por el peso, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos y ya. Eso nos da 29,4. Newtons. Entonces, como ya sabemos eso, podemos acá utilizar ese dato. Entonces, W, ¿cuánto vale? W vale 29,4 newtons. Y eso lo utilizamos, lo despejamos, está dividiendo, pasa a multiplicar, por lo tanto, esto sería 29,4 newtons por el coseno de 20 igual a WY. Y por lo tanto, WY nos da 27,6 newtons. Ahora hacemos lo mismo para el otro cateto, WX, que es el cateto opuesto. Por lo tanto, utilizaríamos el seno. Aquí ya lo estaba adelantando. Entonces, seno de 20 es WX sobre 29,4, que recordemos que es W. Y nos da que WX es 10 newtons. Listo. Entonces vamos a anotar esos datos aquí arriba y a borrar. ¿Listo? Entonces esto de aquí, borrémoslo por ahora. Ahorita vamos a llegar. Entonces, WX vale 10 newtons. ¿Cierto? Aquí podríamos también borrar esto. WY vale 27,6 newtons y W vale 29,4 newtons. Listo. Listo. Muy bien. Entonces ya podemos borrar esto. Listo. Ya tenemos esos datos, ¿cierto? Teniendo esos datos, ya podemos determinar el trabajo. Miremos a ver si lo podemos hacer. ¿Cuáles fuerzas aquí están realizando trabajo? Entonces, en el eje X, en la fricción, ¿realiza trabajo? Sí, claro, realiza trabajo. Porque el objeto, ¿cómo se mueve? Recordemos que el objeto se mueve a través de esta línea, ¿sí? Y la fuerza de fricción es paralelo a esa línea. Por lo tanto, la fuerza de fricción realiza trabajo. La normal, ¿realiza trabajo? No, no realiza trabajo porque el objeto se desliza de esta forma y la normal está en el eje totalmente perpendicular, lo que quiere decir que no realiza trabajo. Y el peso, miremos el peso. Recuerden que el peso se dividió en dos, por lo tanto, el peso en X
es paralelo al desplazamiento. Sí, el peso en X es paralelo al desplazamiento, por lo tanto el peso en X realiza trabajo. ¿Y el peso en Y realiza trabajo? No, porque recuerden que el desplazamiento se hace a lo largo del eje X y el eje Y es perpendicular, por lo tanto la fuerza WY es perpendicular al desplazamiento y no realiza trabajo. Listo. Entonces, las únicas fuerzas que realizan trabajo, ¿cuáles serían? La fuerza de fricción y el peso W en X. Listo. Ahora, miremos la fuerza de fricción. ¿Tenemos el valor de la fuerza de fricción? Revisemos en los datos. No, no lo tenemos. Entonces debemos encontrar cuánto vale primero la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es μ por la normal. Listo. ¿Μ qué es? El coeficiente de fricción. ¿El coeficiente de fricción? Sí lo tenemos. ¿Sí? ¿La normal lo tenemos? No, no tenemos la normal. ¿Pero la podríamos encontrar? Sí, sí la podríamos determinar. ¿Cómo la podríamos determinar? Miremos en este caso. Fijémonos que la normal va en esta dirección y el peso en Y está en la dirección opuesta. ¿Y cómo podríamos determinar si son iguales? Claro, deben ser iguales, porque si la normal fuera mayor, el cuerpo se iría en dirección de la fuerza normal, es decir, como que se elevaría, como que se despega del plano cartesiano. Y W en Y, ¿qué hace? Lo mantiene pegado a ese plano, ¿sí? Es decir, es una parte de la atracción gravitacional, de la fuerza que lo atrae al centro y que hace que ese cuerpo permanezca sobre la superficie del plano cartesiano. Es decir, que la normal es igual al peso en Y, ¿sí? ¿Y el peso en Y ya lo tenemos? Sí, vale 27,6. Por lo tanto, la normal es igual a 27,6 newtons. Como ya tenemos el valor de la normal, podríamos determinar la fricción simplemente reemplazando. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente? 0,275 multiplicado por el valor de la normal, que ¿cuánto vale la normal? 27,6. Y entonces si hacemos ese producto, encontraremos que la fricción es igual a 7,59 newtons. ¿Listo? Entonces ya teníamos la fuerza de fricción, la vamos a anotar acá. Fuerza de fricción igual a 7,59 newtons. Listo. Entonces ya como sabemos esto, lo podemos borrar. Y ahora sí, regresemos. Nos tenemos que hallar el trabajo neto. Entonces el trabajo neto en X, ¿lo podemos hallar? Sí, ya lo podemos hallar porque recuerden que la fuerza de fricción realizaba trabajo y la fuerza del peso en X, WX, también realiza trabajo porque son paralelas al desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? La WX, la fuerza WX, que es 10 newtons, hace trabajo y trata de aumentar la velocidad, ¿sí? Entonces ese va a ser un trabajo positivo. Entonces sería el trabajo realizado. Aquí el trabajo por WX, que es positivo, y el trabajo de la fricción, que lo que hace es tratar de disminuir la velocidad o tratar de frenar el cuerpo, entonces va a ser negativo. Entonces, menos el trabajo de la fuerza de fricción. Por lo tanto, el trabajo neto en el eje X, ¿qué vendría siendo? ¿Cuánto vale el trabajo? Pero tengo que hallar primero el trabajo. Entonces, recuerden que el trabajo es ¿qué? La fuerza, ¿cuál es la fuerza acá? WX multiplicada por el desplazamiento menos el trabajo de la fricción, que vendría siendo la fuerza de la fricción multiplicado por el desplazamiento. Listo. Entonces reemplacemos los datos.
Entonces trabajo neto en X, ¿qué vendría siendo? Sencillamente se vendría siendo 10 newtons, ¿sí? Recordemos 10 newtons por la distancia que se desliza o el desplazamiento, que es 1.5 metros, menos la fuerza de fricción, que es 7,59 newtons por desplazamiento, que va a ser el mismo, 1.5 metros. Listo. Haciendo esta operación encontramos que el trabajo realizado por la fuerza del peso en el eje X sería de 15 joules menos el trabajo realizado por la fuerza de fricción, que vendría siendo 11,38 joules. Y entonces, por lo tanto, el trabajo neto en el eje X es de 3,64 joules. Y eso es todo. Ahora, podríamos hallar trabajo neto en el eje Y. En el eje Y, ¿cuánto valdría? Miremos, ¿cuánto vale el trabajo realizado por la normal? 0. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por el peso en el eje Y? 0. ¿Por qué 0? Porque ellos son perpendiculares al desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo neto en el eje Y? 0. Y esta es entonces la respuesta. Y eso es todo. Ejercicio número 14. Entonces nos dice que hay un papá y que hay un trineo con una niña. Vamos a suponer que esta caja representa el trineo con la niña. Y que el papá está haciendo una fuerza sobre el trineo para desplazarla una distancia de 10 metros. Nos dice que la masa del trineo es de 35 kilogramos incluyendo a la niña, que el coeficiente de fricción es de 0.2, es decir que hay fricción, y nos preguntan cuánto es el trabajo realizado por el padre. Para saber cuánto es el trabajo realizado por el padre, pues debemos reconocer cuánto es el trabajo realizado por esta fuerza. Y por lo tanto tenemos que mirar, bueno, si este es el desplazamiento, primero, ¿cuánto vale la fuerza paralela a ese desplazamiento? Así podríamos determinar cuánto es el trabajo que el padre hace, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar, bueno, ¿y qué fuerzas están actuando ahí? Para el trineo, obviamente se está ejerciendo la fuerza del padre. Adicional a eso, bueno, completémoslo acá. Adicional a eso, se está realizando sobre el trineo una fuerza normal que impide que el trineo sobrepase el hielo. Hacia abajo, un peso que atrae el trineo hacia el centro de la Tierra. Y por lo tanto, si este cuerpo se va a desplazar hacia esta dirección, entonces tendremos una fuerza de fricción. ¿Listo? Ahora, si nos damos cuenta, nuevamente en el plano cartesiano, ¿sí?, tenemos varias fuerzas sobre los ejes. Entonces tenemos la normal, tenemos la fuerza de fricción y el peso en los ejes respectivos. Entonces normal en el eje Y positivo, peso en el eje Y negativo, fricción en el eje X negativo, y resulta y pasa que la fuerza la fuerza que hace el padre no está en ninguno de los dos ejes. Por lo tanto, para poder saber cuánto de la fuerza del padre realiza trabajo, necesitamos primero saber cuáles son las componentes de la fuerza. Entonces vamos a poner las fuerzas acá. Entonces va a haber una fuerza de esta forma, que sería la fuerza a lo largo del eje X, y vamos a tener una fuerza así, que va a ser la fuerza a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces, la fuerza a lo largo del eje X va a ser la fuerza paralela al desplazamiento. Para poder determinar el trabajo que realiza el padre, necesitamos conocer cuánto vale Fx.
Y para conocer cuánto vale fx, ¿será que lo podemos hallar con los datos? No, no tenemos nada para encontrar fx. Entonces, recordemos que las leyes de Newton dicen que la sumatoria de fuerzas a lo largo de cada uno de los ejes es igual a masa por aceleración. Si el cuerpo tiene aceleración, pues va a ser igual a masa por aceleración. Pero si el cuerpo se mueve a velocidad constante, pues no hay aceleración. Y si no hay aceleración, la aceleración vale 0, entonces va a ser igual a 0. O si está quieto no hay aceleración. Entonces miremos. Para el eje X, ¿qué fuerzas están afectando al trineo en el eje X? Lo está afectando la fuerza Fx. Entonces, Fx y la fricción que va en dirección opuesta. Entonces, menos la fricción igual a masa por aceleración. No, ¿por qué? Porque en el ejercicio dice que el trineo se mueve a velocidad constante. Y si se mueve a velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración. Entonces, ¿cuánto vale la multiplicación de masa por aceleración si la aceleración vale 0? Pues 0. Ahora, en el eje Y, ¿qué tendríamos? Tenemos, primero, la normal, ¿cierto? Que va hacia arriba. ¿Qué más tendremos? FY, que también va hacia arriba. ¿Qué más tenemos? El peso, que va hacia abajo. Y el cuerpo se mueve aceleradamente en el eje Y hacia alguna dirección. No, entonces por lo tanto la aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, masa por la aceleración vale 0. Ahora, ya tenemos esto. Nuestra intención es hallar Fx, porque es la fuerza que realiza trabajo y que es paralela al desplazamiento. Para hallar Fx, ¿qué debo conocer? Entonces podríamos despejar Fx de acá, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Fx igual este F de fricción, esta fricción pasaría al otro lado, positiva, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos quedaría? Que para poder conocer Fx, tengo que primero saber cuánto vale la fricción. ¿Y puedo encontrar la fricción? No sé, miremos, ¿qué es la fricción? Recordemos, la fricción, para anotarla por aquí, la fricción o fuerza de fricción es μ por la normal. Listo, ¿conocemos el valor de la normal? No, ¿lo podríamos conocer? Sí, ¿de dónde? Recordemos, aquí tenemos una ecuación que nos permite de pronto conocer cuánto vale la normal. ¿Conocemos la normal? Podríamos despejarla de esta ecuación. Miremos cómo quedaría. Entonces, de esta ecuación nos quedaría que la normal es igual a ¿qué? Entonces, miremos. Esta Fy sumando pasa al otro lado del igual a restar. Y el peso restando pasa al otro lado a sumar. Entonces quedaría el peso menos Fy. ¿Sí? Listo. Ahora la pregunta es, ¿conocemos Fy? No. ¿Conocemos el peso? ¿Podríamos conocerlo? Sí. Entonces miremos cuánto vale el peso. Entonces el peso vendría siendo ¿qué? La masa por la aceleración de la gravedad. La masa por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso sería la masa, que vale 35 kilogramos, multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el peso? El peso, por lo tanto, vale 343 newtons. Aproximadamente. Listo, entonces ya tenemos el peso, lo podemos poner aquí. Newtons, listo. ¿Y podríamos reemplazarlo aquí? Sí. Bueno. Ok, ¿podríamos reemplazarlo aquí? Sí. Entonces tendríamos la normal igual a 343 newtons menos Fy. Listo. Ahora, como Fx y Fy no los conocemos, pero sabemos que son componentes, podríamos intentar hallar las componentes, aunque F,
quedara con un valor desconocido. Entonces miremos, para FY, ¿cuál sería? Sería el cateto opuesto. Como es el cateto opuesto, entonces tendríamos que FY es igual a el seno del ángulo por F. ¿Sí? Y para FX sería igual al coseno del ángulo por F. Recuerden que esto se saca diciendo seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y se hace el despeje como se hizo en los ejercicios anteriores y se obtiene esto. Listo. ¿De aquí podríamos reemplazar algo? Sí, claro, porque el seno del ángulo sería el seno ¿de qué ángulo? De 30 grados. Y en el caso del coseno sería el coseno de 30 grados por F. Por lo tanto, Fy y Fx tendrían unos valores, ¿no? Para Fy sería seno de 30, que vale 0,5 F. ¿Sí? Y para Fx vendría siendo coseno de 30, que vale 0,86 por F. Entonces 0,86 o 0,86 F. Listo. Entonces reemplacemos, podríamos utilizar esto para reemplazarlo acá. O sea, exactamente aquí y exactamente acá. ¿Listo? Entonces hagámoslo. Entonces voy a pasar estos valores aquí arriba. Entonces Fx vale 0,86 F. Y Fy vale 0,5 F. Vamos a borrar esto. Listo. Y vamos a continuar acá. Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces nos quedaría que la normal es igual. Bueno, esta fricción todavía no la hemos encontrado. Sabemos que la tenemos que encontrar. Bueno, la normal sería ¿qué? 343, ¿sí? Menos Fy. Pero Fy ¿qué vale? Fy vale 0,5 F. Listo. Ahora, recuerden que estábamos hallando la normal para poder determinar la fricción. Entonces podríamos determinar la fricción, aunque todavía sin el valor de F. Entonces la fuerza de fricción es igual a μ, que sería 0,2 por el valor de la normal. ¿Y cuánto vale la normal? La normal es 343 menos 0,5 F. Ahora multipliquemos. La fricción sería 0,2 por 343, que da 68,6 newtons. Y la otra 0,2 por menos 0,5 F, que da menos 0,1 F. Listo. Acá no va el paréntesis. Listo. Ya tenemos la fricción. Ahora, ¿será que esto lo podemos reemplazar aquí? Claro que sí. ¿Y podemos reemplazar Fx? Claro que sí. Entonces hagamos eso. Entonces, en esta ecuación voy a reemplazar. Entonces, Fx, ¿cuánto vale? Pero es que Fx ya lo teníamos, 0,86 F. Entonces, 0,86 F es igual a ¿qué? Igual a la fricción. ¿Y cuánto vale la fricción? Aquí la tenemos arriba. Entonces, vale 68,6 menos 0,1 F. Y fijémonos acá que esto es una ecuación sencilla donde tenemos dos incógnitas, o una sola incógnita mejor, que es F. Entonces si yo paso este a este lado, simplemente vamos a tener que sumar F y ya. Entonces 0,86 F, este 0,1 F la pasamos al otro lado, más 0,1 F es igual a ¿qué?
a 68,6. Listo. Estos son newtons, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a borrar por aquí para poder continuar. Listo. Entonces voy a pasar esto mismo acá arriba. Entonces 0,86 F más 0,1 F igual a 68,6 newtons. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Listo? Entonces, podemos ver, esta tiene F, los podemos sumar. 0,86 más 0,1 me va a dar 0,96 F igual a 68,6 newtons. Y aquí podríamos despejar F y conocer cuál es la fuerza que está realizando el papá. Entonces, F es igual a 68,6 newtons dividido entre 0,96. Y esta división, ¿cuánto nos da? Por lo tanto, F es sencillamente 71,46 newtons. Entonces ya tenemos el valor de F. Listo. Entonces vamos a anotarlo por acá. F igual a 71,46 newtons. Listo. Entonces ya podemos borrar todo esto. Todo esto. Listo. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Listo? Recordemos, para hallar el trabajo tendríamos que determinar el trabajo realizado por el padre. Tendríamos que determinar cuánto valía la fuerza paralela, que sería Fx multiplicado por el desplazamiento, que es 10 metros. ¿Y Fx ya lo encontramos? Miremos Fx. No, todavía nos falta un pedacito porque es 0,86 F. Entonces tenemos que hallar cuánto vale Fx reemplazando el valor de F, pero F sí ya lo encontramos. Entonces, ¿cuánto vale Fx? Bueno, entonces Fx, ¿cuánto va a ser? Pues 0,86 por el valor de F, que sería por 71,46 newtons. 71,46 newtons. Entonces, lo que vamos a hacer sencillamente es determinar ese producto. Y esa multiplicación nos da 61,45 newtons. Listo, como ya tenemos esta Fx, que es la fuerza paralela al desplazamiento, ahora sí podemos hallar el trabajo realizado por el padre. Entonces, Fx, 61,45 por el desplazamiento, que son 10 metros. ¿Y eso cuánto da? Entonces, el trabajo va a ser igual a 614,5 joules. Y eso es todo.